En 1983, un solo hombre recibió una señal que podía cambiar la historia para siempre. Las computadoras soviéticas aseguraban que Estados Unidos acababa de lanzar un misil nuclear. Segundos después apareció otro. Luego otro. Hasta que el sistema confirmó 5 proyectiles avanzando hacia la Unión Soviética. El protocolo exigía informar inmediatamente de un ataque enemigo. Pero el teniente coronel Stanislav Petrov hizo algo que, dentro del rígido sistema militar soviético, podía costarle su carrera e incluso su libertad. Dudó. Mientras las alarmas gritaban que el fin del mundo acababa de comenzar, Petrov decidió que las máquinas estaban equivocadas. No tenía pruebas. No podía ponerse en contacto con Estados Unidos. Tampoco podía esperar demasiado. Un misil intercontinental tardaría alrededor de media hora en alcanzar territorio soviético. Aquella noche, un hombre tuvo que decidir si confiaba en el ordenador o en su propio razonamiento. Y si tomaba la decisión incorrecta, millones de personas podían morir. Esta es la historia de Stanislav Petrov, el oficial desconocido cuya duda pudo evitar una guerra nuclear. Pero antes de comenzar, suscríbete a Hablando Historia y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú. ¿Obedecer al sistema o arriesgarlo todo confiando en tu intuición? Ahora sí, viajemos hasta una de las noches más peligrosas de la Guerra Fría. Un mundo preparado para destruirse. Para comprender lo ocurrido, debemos regresar a 1983. Estados Unidos y la Unión Soviética llevaban décadas enfrentados en una lucha política, militar y tecnológica. Ambos países poseían miles de armas nucleares capaces de destruir ciudades enteras en cuestión de minutos. La paz no dependía de la confianza, sino del miedo. La doctrina de la destrucción mutua asegurada funcionaba de una manera aterradora. Si una potencia atacaba primero, la otra respondería antes de que sus propias armas fueran destruidas. El resultado sería la aniquilación de ambos bandos. Eso significaba que cualquier aviso de ataque debía analizarse con enorme rapidez. No había horas para comprobar los datos. Solo minutos. Y en 1983, las relaciones entre Washington y Moscú atravesaban uno de sus momentos más tensos desde la crisis de los misiles de Cuba. El presidente estadounidense Ronald Reagan había endurecido su discurso contra la URSS y anunciado nuevos planes de rearme. En el Kremlin, el dirigente soviético Yuri Andropov temía que Estados Unidos estuviera preparando un ataque preventivo. La paranoia aumentó todavía más el 1 de septiembre de aquel año. Un avión comercial surcoreano, el vuelo KAL-007, entró por error en espacio aéreo soviético. Un caza de la URSS lo derribó, causando la muerte de las 269 personas que viajaban a bordo. Estados Unidos condenó el ataque. La Unión Soviética acusó a Washington de utilizar el avión para realizar espionaje. Solo 3 semanas después, con ambos bloques esperando lo peor del adversario, Stanislav Petrov comenzó su turno. El hombre que no debía estar allí. Petrov tenía 44 años y era teniente coronel de las Fuerzas de Defensa Aérea Soviéticas. No era un político, ni un general encargado de ordenar el lanzamiento de misiles. Era un ingeniero militar especializado en sistemas electrónicos y había participado en el desarrollo de la red soviética de alerta temprana. Su trabajo aquella noche consistía en vigilar OKO, que significa ojo en ruso. OKO era una red de satélites diseñada para detectar el calor generado por el lanzamiento de misiles estadounidenses. Si el sistema identificaba un ataque, Petrov debía analizar la información y comunicarla rápidamente a sus superiores. Él no tenía un botón nuclear delante ni podía ordenar una represalia por sí mismo. La decisión final habría pasado por varios niveles del mando soviético. Sin embargo, su evaluación era una de las primeras piezas de aquella cadena y podía influir profundamente en lo que sucediera después. Petrov ni siquiera tenía previsto trabajar aquella noche. Según algunos relatos, estaba sustituyendo a otro oficial. Eso resultaría decisivo. Petrov no era únicamente un militar acostumbrado a obedecer. Era también un ingeniero que conocía las limitaciones del sistema. Sabía que OKO era relativamente nuevo y todavía podía cometer errores. A medianoche, entró en el centro de mando Serpukov 15, situado en un complejo secreto al sur de Moscú.
Era un búnker cerrado, iluminado por pantallas y lleno de operadores. En una de las paredes había un gran mapa electrónico de Estados Unidos. Desde allí, los soviéticos vigilaban las bases donde se encontraban los misiles nucleares estadounidenses. Durante las primeras horas, todo parecía tranquilo. Hasta que comenzó la alarma. Lanzamiento. Poco después de la medianoche del 26 de septiembre, las sirenas del búnker empezaron a sonar. En una de las pantallas apareció una palabra roja. Lanzamiento. El sistema aseguraba que un misil balístico intercontinental había despegado desde una base estadounidense y se dirigía hacia la Unión Soviética. Las computadoras clasificaban la información con un nivel de fiabilidad elevado. En la sala, decenas de personas esperaban la reacción de Petrov. Su obligación era llamar a sus superiores y comunicar que Estados Unidos había iniciado un ataque nuclear. Pero Petrov no lo hizo. Al menos, no informó de que el ataque fuera real. Observó los datos y sintió que algo no tenía sentido. Si Estados Unidos quisiera destruir la capacidad nuclear soviética, ¿por qué lanzaría un único misil? Un primer ataque auténtico habría involucrado probablemente cientos de proyectiles destinados a destruir bases militares, centros de mando, aeródromos y silos nucleares antes de que la URSS pudiera responder. Un solo misil parecía absurdo. Petrov concluyó que debía tratarse de un fallo. Informó de una posible falsa alarma y ordenó seguir observando. Pero entonces el sistema detectó un segundo lanzamiento. Después, un tercero. Un cuarto. Y finalmente un quinto. La pantalla ya no mostraba un error aislado. Según el ordenador, 5 misiles Minuteman estadounidenses volaban hacia territorio soviético. La situación acababa de volverse mucho más difícil. El reloj hacia el fin del mundo. Petrov estaba atrapado entre dos posibilidades. La primera era que el sistema hubiera fallado. Si informaba de un ataque real, podía desencadenar una cadena de decisiones basada en información falsa. La segunda era todavía peor. Los misiles podían existir de verdad. En ese caso, si Petrov los clasificaba como una falsa alarma, la Unión Soviética perdería minutos decisivos para reaccionar. No podía comprobar inmediatamente cuál de las dos posibilidades era correcta. Los radares terrestres soviéticos solo podían detectar los misiles cuando aparecieran sobre el horizonte. Para entonces, una parte importante del tiempo de reacción ya habría desaparecido. Petrov observó a sus compañeros. Las alarmas continuaban. Las pantallas insistían en que la amenaza era auténtica. Pero él siguió razonando. 5 misiles todavía parecían demasiado pocos para iniciar una guerra nuclear. Además, existía una contradicción importante. Los satélites aseguraban haber detectado los lanzamientos, pero otros sistemas no aportaban una confirmación independiente. Petrov conocía la tecnología. Sabía que ningún sistema nuevo era infalible. Años más tarde explicó que tenía una sensación difícil de describir. Una impresión interna de que aquello no era un ataque verdadero. No era una prueba científica. Era una combinación de conocimiento técnico, lógica y duda. Finalmente tomó su decisión. Comunicó que el aviso era falso. Después solo podía esperar. Los minutos siguientes debieron parecer eternos. Si Petrov se equivocaba, en cualquier momento los radares terrestres comenzarían a detectar los misiles. Poco después, las primeras explosiones iluminarían el territorio soviético. Pero los radares permanecieron en silencio. No apareció ningún proyectil. No hubo explosiones. Las ciudades soviéticas continuaron intactas. Petrov tenía razón. El ataque nunca había existido. La explicación imposible. La Unión Soviética inició una investigación secreta para descubrir qué había sucedido. El problema no había sido provocado por un espía, un sabotaje estadounidense ni un misil experimental. La causa estaba en el cielo. Los satélites soviéticos observaban determinadas regiones de Estados Unidos desde órbitas muy inclinadas. Aquella noche se produjo una alineación extremadamente poco frecuente entre los satélites, el Sol y unas nubes situadas a gran altura. La luz solar se reflejó sobre las nubes y el sistema interpretó ese destello como el fuego producido por el lanzamiento de un misil.
Cuando la misma combinación se repitió en otros puntos, Oko detectó nuevos proyectiles. 5 reflejos de luz estuvieron a punto de ser confundidos con el comienzo de una guerra nuclear. Después del incidente, el sistema fue modificado para contrastar la información utilizando otras fuentes y reducir la posibilidad de que algo parecido volviera a ocurrir. Pero la historia plantea una cuestión inquietante. ¿Qué habría sucedido si aquella noche hubiera estado de guardia otra persona? Un oficial menos familiarizado con los fallos técnicos quizá habría confiado completamente en el ordenador. Otro podría haber sentido demasiado miedo como para cuestionar el protocolo. Petrov no sabía que el sistema se confundía por el reflejo del sol. Simplemente detectó que la historia que mostraban las máquinas no tenía lógica. Y decidió esperar. ¿Salvó realmente el mundo? Con el paso de los años, Stanislav Petrov sería conocido como el hombre que salvó al mundo. La frase es poderosa, pero la realidad fue algo más compleja. Petrov no tenía autoridad para lanzar misiles nucleares. Aunque hubiera informado de un ataque real, otros mandos soviéticos habrían analizado la alerta y buscado confirmaciones adicionales. El proceso de represalia no dependía exclusivamente de una sola persona. Por tanto, no podemos afirmar con seguridad que informar de la alarma hubiera provocado automáticamente una guerra nuclear. Sin embargo, el contexto importaba. La tensión entre las dos potencias era extrema. Los dirigentes soviéticos temían un ataque estadounidense y solo tenían unos minutos para reaccionar. Una alerta confirmada desde el búnker podía aumentar enormemente la presión sobre los altos mandos. Petrov no pulsó un botón para detener la guerra. Hizo algo quizá más importante. Evitó añadir una información falsa y urgente a un sistema dominado por el miedo. Su decisión eliminó una posible chispa en una habitación llena de combustible. El reconocimiento que nunca llegó. Podríamos imaginar que la Unión Soviética lo recibió como a un héroe. No ocurrió así. Sus superiores lo interrogaron durante horas. Necesitaban conocer cada detalle de la alarma y explicar por qué el sistema había fallado. Según Petrov, algunos mandos reconocieron que su decisión había sido correcta. Sin embargo, también recibió críticas porque no había completado adecuadamente el registro escrito del incidente mientras las alarmas sonaban. Reconocer públicamente su actuación habría significado admitir que el avanzado sistema soviético de alerta nuclear había cometido un error catastrófico. El incidente quedó clasificado. Petrov no fue enviado a prisión ni considerado oficialmente un traidor. Tampoco fue expulsado inmediatamente como castigo. Continuó vinculado durante un tiempo al sistema y abandonó el servicio militar poco después, en una decisión relacionada también con circunstancias personales y familiares. Su esposa estaba enferma y Petrov terminó cuidándola durante años. Vivió modestamente en Friazino, una ciudad situada cerca de Moscú. Durante mucho tiempo, casi nadie fuera del círculo militar conoció lo ocurrido aquella noche. El propio Petrov tampoco se consideraba un héroe. Cuando le preguntaban, respondía que simplemente había realizado su trabajo. El secreto sale a la luz. La historia comenzó a conocerse públicamente después de la caída de la Unión Soviética. El general Yuri Botintsev, antiguo comandante de las unidades soviéticas de defensa antimisiles, relató el episodio en sus memorias. Su revelación se difundió internacionalmente en 1998, 15 años después de la falsa alarma. De repente, el mundo descubrió que durante una noche de 1983 un error informático había anunciado 5 misiles inexistentes. Y que un oficial desconocido había decidido no creerlo. Petrov comenzó a recibir reconocimientos internacionales. En 2004, una organización estadounidense le concedió un premio por su contribución a la paz mundial. Más tarde viajó a distintos países. Recibió homenajes y su historia fue narrada en libros y documentales. Pero nunca se convirtió en una persona rica ni especialmente poderosa. Continuó viviendo de manera sencilla y mantuvo una postura casi incómoda ante la fama. Para él, lo importante no era que lo llamaran Salvador. Lo importante era comprender que los sistemas capaces de destruir el planeta seguían dependiendo de máquinas imperfectas y seres humanos sometidos a una presión insoportable.
Stanislav Petrov murió el 19 de mayo de 2017, a los 77 años. La noticia de su fallecimiento tardó varios meses en llegar a los medios internacionales. La persona más valiente fue la que dudó. La historia de Petrov no trata únicamente sobre la Guerra Fría. También habla de la obediencia, la tecnología y la responsabilidad individual. Durante años nos han enseñado que la seguridad depende de sistemas cada vez más rápidos, precisos y automatizados. Pero aquella noche, la tecnología proporcionó una respuesta completamente equivocada. El ordenador estaba seguro. Las alarmas estaban seguras. Los indicadores mostraban un ataque con un nivel elevado de confianza. Solo el ser humano dudó. Y aquella duda pudo evitar una tragedia. Petrov no actuó porque tuviera información secreta. No recibió una llamada desde Washington ni descubrió de repente el error del satélite. Tomó su decisión porque la versión de la máquina no encajaba con la lógica de un ataque nuclear real. En un sistema construido para reaccionar rápidamente, tuvo el valor de detenerse y pensar. Esa quizás sea la mayor lección de su historia. A veces, la persona más valiente no es la que obedece sin miedo. Es la que se atreve a preguntar si todos los demás están equivocados. El 26 de septiembre de 1983 no comenzó la Tercera Guerra Mundial. No hubo misiles en el cielo. No ardieron ciudades. La mayoría de la humanidad durmió aquella noche sin saber que, en un búnker soviético, varias pantallas anunciaban el fin del mundo. Durante 15 años, casi nadie supo lo cerca que pudo estar el planeta de una catástrofe. Y en el centro de aquel silencio permaneció un hombre que nunca se consideró especial. Stanislav Petrov no conquistó territorios, no dirigió ejércitos y no pronunció grandes discursos. Simplemente observó una pantalla, escuchó las alarmas y decidió que algo no tenía sentido. Tal vez el mundo continuó existiendo porque, en el momento más peligroso, alguien se atrevió a dudar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete a Hablando Historia para descubrir más episodios que estuvieron a punto de cambiar el destino de la humanidad. Y antes de marcharte, responde en los comentarios. ¿Tú habrías confiado en las máquinas o habrías tomado la misma decisión que Petrov?